Hola a todos, soy Erika Fenninger, profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta ocasión veremos algunos aspectos generales vinculados a la programación de compras en una empresa. La gestión de compras que realiza la empresa condiciona, naturalmente, la situación económica de la empresa, la eficacia con la que reacciona la producción de la empresa para prestar un servicio o vender un bien y, desde luego, la calidad de dicho bien o servicio que redunda en la satisfacción o no del cliente. Y lo que esperamos, desde luego, es la mayor satisfacción del cliente y, por supuesto, nuestros máximos beneficios. Esta gestión de compras debe ser flexible, debe adaptarse a las condiciones cambiantes, tanto de la demanda por parte de nuestros clientes como del entorno económico en general. Y aquí podemos hablar en particular de qué es lo que está haciendo nuestra competencia y, por otro lado, los proveedores, qué cambios están teniendo nuestros proveedores y también los proveedores potenciales de los materiales que necesitamos en nuestra línea de producción. Analizaremos distintas fases por las que debe pasar una gestión adecuada de compras y sus beneficios, las áreas organizativas que intervienen en esta función, las responsabilidades que se otorgan a los líderes de los distintos equipos que están trabajando en esta gestión de compras, y también mencionaremos algunas expresiones técnicas vinculadas a distintos tipos de compras y también cómo son o cómo es el conjunto de proveedores que están vinculados al suministro de los materiales o las materias primas. Lo he mencionado en otras sesiones, no es lo mismo comprar que aprovisionar. En su día hablamos de aprovisionamiento y dijimos que compras es una parte del proceso de aprovisionamiento. Desde luego, las compras se inician en la búsqueda de bienes y servicios en el exterior, bienes y servicios que necesitamos para la producción de nuestros bienes y servicios, desde luego pensando en cuestiones vinculadas a calidad, cantidad, plazos, etc. Y finaliza cuando se extinguen los derechos y obligaciones que tenemos para con los proveedores. Por ello es que las fases de la función compras son todas las operaciones previas a la compra, la búsqueda y selección de proveedores potenciales, esto es, la búsqueda en el exterior de la empresa, porque debemos saber cuáles son los proveedores potenciales. Cuando elegimos los proveedores potenciales de un conjunto de proveedores que hay en el entorno, es cuando realizamos las peticiones de ofertas para que luego las evaluemos. Cuando hemos evaluado y hemos elegido a los proveedores que satisfacen nuestras necesidades, comienza el proceso de la negociación de la compra y realización del pedido. Y desde luego, cuando los bienes o los materiales, la materia prima, ingresa en nuestros almacenes o los recibimos, tenemos que hacer un seguimiento desde ese momento hasta el final del proceso de compras. ¿Qué beneficios obtiene la empresa cuando realizamos una gestión de compras en la que prestamos atención a una serie de elementos que veremos? Desde luego, uno de ellos, o todos ellos, están vinculados con la reducción de costes, ¿no? Por un lado, la reducción de costes generales en las compras, porque nos vamos a concentrar en determinados proveedores, de tal manera que podamos aumentar los lotes de pedidos y adquiramos los materiales, materias primas que homologamos nosotros como aptos para entrar en nuestra cadena de producción.
También se reducen costes que se llaman operacionales de compras. Por un lado, tenemos que pensar que todo este proceso tiene un flujo de información dentro de la empresa y entonces todas nuestras herramientas informáticas van a ayudarnos a disminuir los costes operacionales de las compras y desde luego también, si estamos atentos a toda la información que nos va dando el sistema, minimizamos los costes vinculados a una calidad no óptima en la que debemos prestar mucha atención para satisfacer al cliente. Esta reducción de costes operacionales van a estar vinculados a que vamos a aumentar la cantidad de materiales o materias primas homologados y vamos a ir dando de baja a aquellos elementos que no cumplan las condiciones de calidad que se van observando durante todo el proceso. Si vemos este esquema, debemos prestar atención a que existe en ese flujo de información una retroalimentación. Podemos observar en la parte superior del esquema que el proceso nace en la necesidad de materias primas y materiales para la producción de nuestros bienes y servicios que van a satisfacer a los consumidores. Y entonces esto está estrechamente ligado a la búsqueda de los proveedores potenciales en distintos aspectos, precios, márgenes, etc. Por supuesto que las necesidades de nuestras materias primas para elaborar nuestros productos están vinculados con el área de consumo, de tal manera de hacer previsiones razonables por unidades y para distintos periodos. Por ello es que a la derecha de estos cuadrantes definimos los proveedores que cumplan las condiciones óptimas en plazos y los seleccionamos para que estén homologados. De esa manera vamos actualizando nuestra base de datos de proveedores. Todo esto entra en un sistema de gestión que nos permite planificar las compras y emitir nuestros pedidos. Cuando pensamos en el aspecto vinculado a emisión de pedidos, naturalmente debemos también incorporar la información relacionada con todas las reclamaciones y ajustes de distinta índole, también de plazos, por supuesto. Por ello es que el control de gestión está relacionado con el cumplimiento de plazos, el cumplimiento de calidad, la reprogramación, control de stock, control de rupturas de stock de las que hablamos en algunas otras sesiones, control de facturas, control de materiales obsoletos, etc. Todo esto brinda información, estadística ya le podemos llamar, con informes periódicos que necesariamente retroalimentan al sistema para que volvamos de nuevo a definir nuevos proveedores, por ejemplo, si no se han cumplido determinadas condiciones, etc. Las áreas implicadas en la función de compra necesariamente tienen que estar absolutamente coordinadas entre sí. ¿Por qué? Porque lo mencionamos al principio, esta gestión tiene que ser flexible y adaptarse rápidamente, y si no tenemos coordinación, por más que un líder de un sector determinado, de un grupo de trabajo, detecte que debe realizarse rápidamente un cambio en una gestión determinada, de nada sirve si él no está coordinado con las otras personas que deberían ejecutar estos procesos rápidamente o estos cambios rápidamente con flexibilidad para adaptarse, ¿no? Pues podríamos imaginar que en nuestra organización interna pues hay un jefe de compras del que dependen delegados de compras, en plural, ¿no? Delegados de compras de distintas familias de materiales. Tiene que haber también un jefe de administración de compras que se encargará de todo este flujo de información.
por lo menos a esos niveles. Luego, desde luego siempre hay bastantes personas trabajando debajo de esta última línea que aparece aquí, el último nivel que mencionamos, que depende del jefe de administración, que es el grupo que controla facturas, la documentación, que no solamente son facturas, contratos, por ejemplo, ¿no? Emisión de pedidos, pues los albaranes, ¿no? Y también la valoración de los proveedores. De manera pues funcional, también desde el jefe de compras dependen el jefe que pueda estar en el área de almacén, y esto ya estaría vinculado a la parte física, ¿no? De manera que haya una coordinación y una relación estrecha entre los flujos de información y los flujos físicos de materiales. ¿Qué responsabilidades pedimos en las distintas fases por las que debe atravesar la función de compras? En cuanto a aspectos administrativos, hay una responsabilidad fundamental porque entra y sale dinero, y eso se observa físicamente también, cuánto dinero estamos hablando, por lo menos en las cuentas bancarias, ¿no? Debe permitir toda la parte administrativa organizar todas las operaciones y los procedimientos que están ligados a estas fases de flujos de información. En la parte técnica es importante todo el tema vinculado a la selección de proveedores, pero también para ello necesitamos un conocimiento profundo del tipo de materias primas, materiales o mercancías en general que necesitamos, en cuanto a calidad, en cuanto a plazos, etcétera, etcétera. En un aspecto comercial es cuando los comerciales, valga la redundancia, los comerciales de la empresa que cité hace un momento, tienen que estar en contacto con el entorno, en contacto con los proveedores reales y también con los proveedores potenciales. Tiene que haber una investigación permanente de los comerciales en todas las vías de aprovisionamiento. Esta investigación podéis imaginar que desde luego está vinculada a búsqueda en Internet en estos últimos tiempos, pero es fundamental que el comercial salga de la empresa y se relacione físicamente, en tiempo real, con proveedores reales y potenciales. En la parte financiera, ¿qué responsabilidad se pide? La compra de materias primas requieren de capital, y de ese capital, dinero que estaría inmovilizado en un stock en nuestros almacenes. Por tanto, hay que hilar muy fino en cuanto a puntos de pedido, a stock mínimos, sin necesidad, en lo posible, en los aspectos financieros, de tener que acudir a capitales externos, por ejemplo, emisión de acciones, ¿no? La emisión de acciones en una empresa serían adecuadas cuando la empresa necesita realizar inversiones, comprando maquinarias, equipos, líneas de producción automatizadas, pero en el aspecto vinculado a compras de materias primas y materiales no es aconsejable acudir a capital externo. Lo que debiésemos hacer es pactar plazos o condiciones financieras con los propios proveedores en el proceso de negociación que realizamos cuando estamos trabajando ya con el proveedor que nos va a servir una materia o una mercancía determinada. En cuanto a la parte económica, desde luego el precio que al que vamos a poder vender nuestros productos y servicios finales depende necesariamente
entre otras situaciones, ¿no? Además de las situaciones de oferta y demanda de ese producto en el mercado, depende estrechamente de los costes que tiene la empresa para ese tipo de productos. Por lo tanto, no nos debemos olvidar que el principal objetivo de una empresa es aumentar los márgenes de beneficio. Ahora es cuando vamos a prestar atención a algunas expresiones técnicas que se utilizan en la función de compras. Hay distintos tipos de compra y luego veremos distintos tipos de suministro vinculado a los proveedores. Cuando hablamos de compras por punto de pedido, nos estamos refiriendo, que hay un punto determinado en cuanto a volumen de existencias que determinan un nivel de stock mínimo que tenemos que tener en cuenta en los almacenes para que no se paralice nuestra línea de producción. Y fijaros que estamos hablando de un stock mínimo, justamente para controlar esto de que el stock es dinero inmovilizado en la empresa, que tenemos que tener en cuenta que no aumente, sino que esté cercano a los niveles mínimos. También se utiliza la expresión compras por programa. Bueno, pues si seguimos en la empresa un programa establecido de compras vinculado a volúmenes y vinculado a tiempos, pues lo que hacemos es seguir esa planificación. También es posible que la empresa necesite hacer lo que se llama compras por pedidos abiertos. En este caso hay un tiempo desde que se realiza el pedido hasta que se recibe o se va a recibir una fecha límite en la que se va a recibir la materia prima o los materiales. Y entonces, si lo hacemos abierto, lo que podemos hacer es ir modificando esas fechas a medida que vaya transcurriendo el tiempo, por supuesto, sin excedernos de la fecha límite, porque si no va a haber una ruptura en nuestro proceso productivo. En algunas ocasiones hacemos, desde luego, un pedido unitario por un bien específico que necesitamos, y eso es, por ejemplo, cuando nuestra empresa está ofreciendo un producto específico a un cliente ocasional o a un cliente que nos pide determinadas características de un bien, ¿no? Entonces, en ese caso nos dedicamos a hacer esta relación de uno a uno. También la empresa debe tener abierta la posibilidad a realizar compras de manera especulativa. Esta función que dentro de compras tiene la empresa acerca de estar ojos abiertos y oídos despiertos al entorno económico, es posible que sugiera que en el corto plazo pueda haber un aumento de precios de materias primas por el acontecimiento que sea, por la circunstancia que sea. Entonces, debemos pensar en por qué no hacer un pedido de determinadas materias primas hoy o ahora o en esta semana en previsión de aumentos futuros de precios, de tal manera que si los pudiésemos comprar ahora o en esta semana sería especulación en el sentido de que lo estamos comprando a precios más bajos que los que puedan surgir en el mercado por otras situaciones externas ajenas a nosotros. También se hacen compras especiales para productos determinados, básicamente relacionados con materias primas que pueden ser perecederas o que tienen un comportamiento estacional, como el que hemos explicado también en otras ocasiones. Respecto a los tipos de suministros que realice la empresa, puede que estemos relacionando, y ahora vamos a pensar, imaginemos en un producto o una gama de productos a un único fabricante. Esto es lo que se llama suministro único. Las ventajas, fijaros que estamos pensando en una única gama de artículos y un único proveedor. Desde luego, eso significa que conocemos muy bien al proveedor y que si lo hemos seleccionado y con él siempre estamos trabajando es porque tenemos pues mayor calidad. Esto simplifica el proceso de compras, no tendríamos que hacer selecciones de proveedores potenciales. Podemos llegar a mejores acuerdos, a mejores negociaciones, mejor planificación. La desventaja, entre otras cuestiones, es la mayor dependencia que tenemos con ese proveedor, ¿no? Posibilidad también puede haber una interrupción del suministro. Si estamos solamente contando con él y no teníamos previsto, justamente al ser un suministro único, contar con otros proveedores, si hay un problema en el suministro, pues se nos va a complicar la gestión.
También podemos estar trabajando en lo que se llama suministros múltiples. Esto simplemente es el mismo producto, la misma gama de productos, está ofrecida y se la compramos a distintos tipos de proveedores o distintos tipos de fabricantes. Las ventajas, pues no vamos a tener el inconveniente que mencionamos en el caso anterior, nos vamos a asegurar el suministro. Si no lo puede proveer un fabricante, pues lo podrá proveer otro fabricante, ¿no? También podemos no solamente contar en que haya o no suministro, sino pensar en que otro proveedor puede darnos mejores precios. Y de esta manera pues tenemos independencia respecto al suministrador y mayor competitividad. Recordar que el tema de competitividad, tanto en el mundo de la economía como en el mundo de la empresa, está ligado a precios, mejores precios. Los inconvenientes, pues bueno, uno de ellos es que tenemos menores economías de escala, porque estamos pensando en compras de lotes más pequeños. La gestión es compleja, claro, no es lo mismo pensar en un solo proveedor que tener que, para cada tipo de compras de ese producto o gama, estar haciendo planificaciones y seleccionando a distintos proveedores, ¿no? Puede que la calidad no sea siempre la misma. Por otro lado, si el suministro es dual, es distinto a la múltiple, mejora un poco en cuanto a ventajas, porque solo contamos con dos proveedores para un único tipo de producto o gama. Nos aseguramos el suministro, los acuerdos son simples, los inconvenientes, pues, interrupción del suministro, dependencia, menor competitividad, etc. Y lo último que podemos mencionar en cuanto a expresiones técnicas en esta función de compras y en especial en tipo de suministros, es lo que se llama multimaterial. Multimaterial significa que son múltiples los productos que la empresa necesita. Hasta ahora estábamos mencionando un producto o una gama. Aquí, en esta imagen, podéis observar distintos colores para las cajitas que transitan desde el proveedor a la empresa o desde los proveedores a la empresa. Pues eso significa que ya estamos hablando de multimaterial. Es el caso más usual que utilizan las empresas y que a su vez puede ser único, múltiple o dual por el lado de los proveedores. Con esta última mención al aspecto técnico de tipo de suministro, terminamos nuestra sesión. Muchas gracias por vuestra atención y os espero a siguientes sesiones.